La muerte y la destrucción arrasan el Océano Índico. Lo que sucede es mucho peor que una película de ciencia ficción. Es como un gigantesco descarrilamiento de trenes. Se detiene la parte delantera de la ola y la posterior se apelotona sobre ella y arrasa con toda la costa. El desastre natural más espantoso de los últimos 100 años. Una ola que mata a más de 250.000 personas. Ahora, el mundo conoce el significado de la palabra tsunami. Pero, ¿estamos preparados para el siguiente? Hay un montón de ciudades amenazadas y quién sabe a cuál le va a tocar. La ciencia al desnudo. Tsunami. No hay nada que resista la abrumadora fuerza de un tsunami de grandes dimensiones. Para poder lidiar con el próximo, debemos saber cómo se crean los tsunamis, de qué manera se mueven a lo largo del océano y cómo a su paso causan tales estragos. Una vez superado el mayor tsunami de la historia reciente, la ciencia al desnudo se pregunta cómo podemos protegernos de estas olas asesinas. Analizaremos cómo los terremotos, los desprendimientos de tierra subterráneos, los volcanes e incluso los asteroides pueden desencadenar un tsunami. Los científicos señalan las ciudades norteamericanas que podrían ser arrasadas por olas gigantescas en cualquier momento. Evaluamos los efectivos que serían los sistemas de alarma si se fuera a dar el caso. Y veremos cómo tales sistemas no sirvieron de nada cuando un tsunami se acercaba a las tranquilas costas de Sumatra, Indonesia, el 26 de diciembre de 2004. ¡Oh, my God! 7:58 de la mañana. Amanece sobre el Océano Índico. El segundo temblor sísmico más potente de la historia provoca una serie de olas de tsunami. Pero en esos decisivos primeros minutos, solo un par de personas saben lo que está a punto de pasar. A 9.000 kilómetros de distancia en Hawái y apenas un minuto después del terremoto, Barbie Hirschhorn acaba de coger 3 días de vacaciones de su trabajo en el Centro de Alarma de Tsunamis del Pacífico. Los ordenadores dan aviso cuando recogen señales sísmicas. Este es el informe del movimiento sísmico que condenó a muerte a 250.000 personas. Apenas una línea en un gráfico. Cuando se da un terremoto con una magnitud superior a la de 6 en la escala de Richter, los expertos reciben mensajes en sus teléfonos móviles. Hirschhorn cuenta cómo recibió el aviso a las 8:01 am. Estoy en casa con mis 3 gatos a los que acabo de dar de comer. Suena la alarma de terremoto. La miro y veo que ocurre en 2 estaciones del sudoeste del Pacífico. Me doy cuenta de que son 2 estaciones muy alejadas la una de la otra, con lo cual esto no es un terremoto pequeño. Pero claro, tampoco me puedo imaginar de qué tamaño es. Cojo la bicicleta y me vengo para acá lo más rápidamente que puedo. Llego en un minuto, minuto y medio. Cuando entro por la puerta, Stuart ya está en la pantalla oteando todas las señales. El doctor Stuart Weinstein trabaja con Hirschhorn cuando hay cualquier emergencia en el Centro de Alarma de Tsunamis del Pacífico. Veo las olas sísmicas en los sismómetros que tenemos en el oeste de Australia. Parecen muy grandes. Poco después, empiezan a llegarnos las ubicaciones concretas. Localizamos el terremoto. Hacemos una estimación aproximada de su tamaño y magnitud y el resultado que nos da es de 8, que es un grado enorme, muy grande. Esto nos echa un poco para atrás. Hirschhorn calcula que el tsunami ya puede estar avanzando por el océano. Tienen una serie de indicadores y sensores marítimos que rastrean los tsunamis, pero solo funcionan en el Océano Pacífico.
En el Océano Índico no hay ningún tipo de sensores. Sabemos que deberíamos hacer algo, pero no hay normas, ni reglas, ni nadie a quien llamar. Salimos inmediatamente con el mensaje y con el boletín de información sobre tsunamis. El boletín informa del terremoto a las costas del Pacífico, pero el Océano Índico no recibe ningún tipo de advertencia. En el Pacífico analizamos los niveles del mar. Tenemos 100 estaciones marítimas y más de 100 indicadores sísmicos. En el Océano Índico no hay nada. Hirson no puede hacer nada para ayudar. Estamos frustrados. No tenemos manera de comunicar la información y en realidad tampoco sabemos exactamente lo que está pasando. No podemos transmitir la información, pero tampoco nos entra ningún dato más. Así que perdemos el rumbo. Mientras los científicos luchan por comprender lo que sucede, en el otro lado del mundo mueren miles de personas. La gente más cercana al terremoto es arrasada por las primeras olas. Las olas son grandes, muy grandes, y parece que no tienen fin. Pero no es solo su tamaño lo que las hace tan peligrosas. Son especiales por la manera en la que se crean y por cómo se mueven a través del océano. Hay una diferencia fundamental en el funcionamiento de los tsunamis y las olas normales. Las olas normales pueden ser tremendamente poderosas. Como bien sabe José Borrero, miembro del Grupo de Investigación de Tsunamis de la Universidad del Sur de California y surfero apasionado. Ser vapuleado por una ola muy potente es algo a lo que cuesta acostumbrarse. Siempre te da miedo. Las olas normales surgen de los golpes de viento que empujan y azotan las capas superiores del océano, hinchándolas y convirtiéndolas en oleaje. Al acercarse las olas a la orilla, la parte frontal pierde velocidad porque se roza con el fondo marítimo, cada vez menos profundo. El resto de la ola, que sigue manteniendo velocidad, se amontona contra el agua más lenta y forma un bulto cada vez más alto. Se ha comparado al acto de empujar una alfombra contra una pared. La parte delantera de la alfombra se detiene cuando le da a la pared y el resto del tejido se amontona formando una especie de oleaje. La altura que alcanza la ola o la alfombra depende de la cantidad de agua o de tejido que hay detrás. Y en el mar, la cantidad de agua en movimiento depende de la longitud de la ola, es decir, de la distancia entre la cresta de una ola y la de la siguiente. Estas olas, tan estupendas para hacer surf, no tienen nada que ver con la potencia que tenían las del tsunami que arrasó Sumatra. Los bultos de una ola normal grande miden entre 100 y 200 metros. Sin embargo, las crestas de un tsunami pueden llegar a medir cientos de kilómetros. Cientos de kilómetros de agua en movimiento que propulsan toda su fuerza hacia adelante. El agua se amontona, se amontona. Y la cantidad tan elevada de energía que lleva el agua, mucha más que en una ola convencional, la empuja sin piedad tierra adentro. En lugar de imaginar cómo se rompe una ola en la superficie del agua, imaginen que se eleva el océano entero. Hay muchos lugares en los que se podría elevar el océano entero, trayendo consigo inundaciones devastadoras. Las inundaciones de Nueva Orleans no fueron un tsunami, pero el huracán Katrina se encargó de demostrar lo que le puede hacer tanta agua a una ciudad moderna. ¿Puede protegernos la ciencia? ¿Podemos aprender a predecir el próximo gran tsunami?
Para poder predecir el próximo tsunami y prevenir tanta muerte, primero hay que comprender cómo se forma tal fenómeno. Walter Dudley, profesor de oceanografía, estudia cómo el movimiento del fondo del mar genera tsunamis. Una falla sísmica que produce un terremoto grande es capaz de levantar un trozo importante del lecho marino, empujarlo hacia abajo o incluso desplazarlo lateralmente, y si además esa falla empuja mucha agua, puede generar olas de tsunami. Un movimiento vertical de la corteza terrestre en el fondo del mar empuja una columna de agua hacia arriba y llena el océano de energía. ¿Qué es lo que pasó en el Océano Índico? El temblor del enorme terremoto despertó a gente en lugares tan distantes entre sí como Tailandia y las Maldivas. Duró 8 minutos. Tembló con tal fuerza que la gente era incapaz de mantenerse en pie. El tsunami de Indonesia fue muy grave porque casi 1.200 kilómetros de fondo marino de repente se vinieron hacia arriba. Este levantamiento de tierra impulsó el mar a una altura de unos 3 metros, produciendo un tsunami que fue creciendo hasta convertirse en el muro de agua de 30 metros que poco a poco alcanzaba la costa. La potencia del terremoto era más o menos equivalente a una bomba de 100 gigatoneladas, 6 millones de veces más poderosa que la bomba atómica que se lanzó sobre Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. Estas fotografías del satélite muestran Banda Aceh al norte de Sumatra, el hogar de 225.000 personas, antes y después del tsunami. Kostas Sinolakis, de la Universidad del Sur de California, estudió el enorme poder destructivo del tsunami de Indonesia. Esta montaña de agua, que surge del movimiento del fondo marino, comienza a desplazarse hacia Sumatra. Y cuando llega a la costa, es una montaña de agua de 5 metros de altura y cientos de kilómetros de longitud, que se mueve tierra adentro y que destruye todo lo que encuentra por el camino. La cantidad de volumen de agua que lleva el tsunami lo hace más peligroso. Pero hay otros dos factores que lo hacen aún más letal. El primero es su velocidad. Las olas de tsunami en alta mar viajan a unas velocidades increíbles, a la velocidad de un reactor, e incluso cuando llegan a la orilla van a 45 kilómetros por hora, y eso es mucho más rápido de lo que puede correr cualquiera. Los tsunamis viajan tan veloces y llegan hasta tan largas distancias porque su energía se transmite a través del agua muy veloz y eficazmente. Estamos hablando de la velocidad de propagación de la energía, porque las partículas de agua en sí mismas no se mueven. Es la pulsión de la energía la que provoca el movimiento. Esto se demuestra con una cuna de Newton, un juguete típico de mesa de oficina. La energía de la primera bola viaja de esfera en esfera con apenas movimiento de las centrales, mientras la energía las atraviesa. La energía de un tsunami se mueve de manera similar. Las partículas de agua se mueven un poco hacia adelante para luego volver atrás y acabar en el mismo lugar que empezaron. Hay un segundo factor que hace que un tsunami sea tan letal. Una amenaza silenciosa y casi invisible, hasta el último momento. En alta mar, las olas alcanzan solo un par de metros. Pueden incluso pasar desapercibidas. Pero en aguas poco profundas, la altura crece desmesuradamente, la energía convirtiéndose en un muro de agua. La longitud de las pulsaciones del tsunami al acercarse a la costa
puede llegar a medir hasta más de 100 kilómetros. Fluyen hacia la orilla como un río implacable y a veces dura más de una hora, a diferencia de una ola normal cuya vida dura un par de segundos. Para entender por qué los tsunamis son relativamente benévolos en alta mar y tan devastadores en la orilla, hay que tener en cuenta la longitud de la ola, que es la clave de su naturaleza destructiva. La parte delantera de la ola reduce velocidad y azota la costa, mientras el resto puede estar aún a 100 kilómetros de distancia y siguiendo otro proceso. Es como un gigantesco descarrilamiento de trenes. Se detiene la parte delantera de la ola y la posterior se apelotona sobre ella y arrasa con toda la costa. El impacto puede ser absolutamente devastador. Muros de agua irrefrenables que siguen y siguen y siguen. El doctor Simon Boxall, del Centro Oceanográfico de Southampton, en Gran Bretaña, explica por qué el tsunami arrasa con todo. Cada metro de agua, cada metro cúbico de agua que se aproxima a ti, pesa 1 tonelada. Es el equivalente a que te atropelle un coche a una velocidad de entre 60 y 80 kilómetros por hora. Si se mira en esos términos, empiezas a entender la fuerza que conlleva la ola que llega a la playa. Es completamente destructiva. Y las olas de tsunami raras veces se desplazan solas. Suele tratarse de una serie de olas que rompen distanciadas en el tiempo. Un tsunami puede tener pulsaciones múltiples por varias razones. Una es que de primeras se produjeran 2 o 3 olas y que éstas se estén propagando por el océano. Es como cuando tiras una piedra grande en un estanque. Aunque solo haya habido un impacto en el agua, se producen muchas olitas en la superficie del agua. Se puede hacer una réplica de la creación y efecto de un tsunami en el lago de una cantera de roca. Si se arrojan 300 toneladas de arena, el agua se desplaza y se produce una fuente de energía en el lago. La pulsación energética se transmite de partícula de agua en partícula de agua. Mientras la energía viaja por el agua, se aprecia una pequeña protuberancia en la superficie. El tsunami crece cuanto menos profunda es el agua, en los bordes del lago. La energía de la ola empuja el muro de agua desde atrás, produciendo un torrente aparentemente imparable. A diferencia de lo que se suele pensar, el tsunami no tiene por qué ser de olas gigantescas. Estas ondas en el estanque son tan tsunami como el que arrolló las costas asiáticas. Pero aquí el agua recibió una aportación energética menor y el resultado es un tsunami mucho más pequeño. Este mini tsunami nos muestra la dinámica del fenómeno en acción. Aunque el desencadenante artificial no tiene nada que ver con el que causó el desastre en Asia. Un tsunami se puede generar de varias maneras. Por desprendimientos de tierra subterráneos, volcanes o incluso por el impacto de un asteroide del espacio exterior. ¿Cómo podemos predecir los próximos tsunamis? El terremoto y tsunami del Océano Índico de diciembre de 2004 colmó los titulares de los periódicos de todo el mundo. Pero no era la primera vez que una tragedia natural ponía a Indonesia en primera plana. Hace más de un siglo hubo otro tsunami en la zona, pero este no había sido generado por un terremoto. En 1883 hizo erupción el volcán Krakatoa. Es probable que el ser humano jamás haya oído un sonido tan atronador. Se dice que se escuchó a 5.000 kilómetros de distancia, que es como si una explosión en Nueva York se llegara a escuchar en San Francisco.
La onda expansiva creó olas de 40 metros en las costas cercanas. Murieron 36.000 personas. Un volcán como el Krakatoa puede provocar un tsunami de varias maneras. Evidentemente, el volcán hace erupción y el efecto de la explosión crea una onda expansiva que en el agua es un tsunami. El volcán provoca flujos piroclásticos y nubes de polvo y ceniza que descienden por las laderas a toda velocidad y que, si llegan al océano, pueden desplazar la suficiente agua como para formar un tsunami. En julio de 1998, murieron miles de personas en un tsunami provocado por un fenómeno completamente distinto. Cerca de Papúa Nueva Guinea, al norte de Australia, un terremoto de grado 7,6 en la escala de Richter sacudió el fondo del mar. En pocos minutos, unas olas de 15 metros rompían sobre la costa norte del país. No hubo tiempo de huir y el tsunami mató a más de 2.000 personas. Los científicos descubrieron que, en este caso, había sido causado no por el terremoto, sino por un desprendimiento de tierra submarina. En Papúa Nueva Guinea, un terremoto más o menos moderado agitó el fondo del mar y desencadenó un desprendimiento de tierras, una avalancha submarina. Y fue la avalancha la que creó la ola gigante. Los desprendimientos submarinos suceden cuando el mar recibe un impacto de sedimento, rocas y lodo y se producen unas laderas submarinas que los llevan hasta el fondo del océano. El desplazamiento mueve grandes cantidades de agua y se forma un tsunami. Sinolakis insiste en que el tsunami de Nueva Guinea demuestra a los científicos que los desprendimientos de tierra subterránea son mucho más peligrosos de lo que se pensaba. Por primera vez, vimos de lo que era capaz un desprendimiento de grandes dimensiones. Puede provocar una ola gigante que rompa donde rompa. En la costa, va a arrasar con todo lo que se encuentre. Esta nueva teoría ha hecho que los científicos se replanteen los riesgos del tsunami en el mundo. Y es que sugiere que un terremoto, sea cual sea su tamaño, puede generar la ola gigante si sucede en el lugar equivocado. En las zonas costeras podría haber colinas subterráneas proclives a desprenderse y provocar así un tsunami. Los científicos los califican de tsunami sorpresa, porque pueden suceder sin que aparezcan los signos de advertencia que se suelen dar antes de un gran terremoto. Pero para los tsunamis sorpresa de verdad, los expertos miran al cielo más que al océano. La Tierra vive bajo el ligero pero constante riesgo de que nos asole el impacto de un asteroide espacial. En 2004, por ejemplo, un asteroide de 30 metros pasó a tan solo 45.000 kilómetros de la Tierra. Hay pocas posibilidades de que un asteroide enorme impacte contra la Tierra, aunque muchos expertos creen que la extinción de los dinosaurios se debió al impacto de un asteroide de 10 kilómetros de ancho sobre la península de Yucatán, en México, hace 65 millones de años. El impacto catapultó los restos del asteroide a la atmósfera y bloqueó el calor del Sol. Las temperaturas descendieron y a lo largo de los años murieron las plantas, eliminando así la posibilidad de supervivencia de los dinosaurios. Si el asteroide hubiese aterrizado en el océano, la destrucción se habría propagado por el mundo en pocas horas. Si miramos los sedimentos del fondo del mar, vemos varias etapas de nuestra historia, la historia del planeta. Y se ven partículas de polvo del meteorito o partículas de asteroide. El impacto de un asteroide en el océano sería terrorífico para la humanidad. En nuestro experimento de la cantera se ve cómo se forma una ola al caer un objeto grande en el agua. Si un asteroide de 5 kilómetros de ancho cayese en el océano Atlántico, las olas inundarían la mayor parte de Europa y el litoral oriental de Estados Unidos
arrasando tierra adentro hasta el pie de las montañas Apalaches. Se estima que la Tierra recibirá el impacto de un objeto de ese tamaño 1 o 2 veces cada 10 millones de años. Pero los impactos de asteroides más pequeños también pueden causar cataclismos, y estos son 3000 veces más probables, ya que se estima que pueden caer sobre nosotros cada 2000 años. Si el impacto sobre el agua fuese rápido, crearía un muro de agua inicial, un chapoteo si quieres, que se elevaría a 300 metros sobre el nivel del mar. El tamaño del tsunami sería considerable, hablamos de alturas de 15 a 30 metros, o sea que solo nos podemos imaginar el grado de destrucción que tales olas conllevarían. En un desastre de estas características podrían morir millones de personas. Y como en la mayoría de los tsunamis, la destrucción vendría a través de una serie de olas hasta que el agua volviese a su estado original. Sea cual sea su origen, hay algo seguro. Los tsunamis suponen una amenaza para la humanidad desde el comienzo de la raza. No hay mucho que se pueda hacer para luchar contra estas olas tan inmensas, aparte de correr o resguardarse en tierras altas. Pero necesitamos advertencias para saber cuándo correr. Los científicos estudian este litoral para poder predecir futuros tsunamis. Aquí, un desastre natural provocó que fragmentos enteros de una isla volaran por los aires. Los expertos buscan las maneras de predecir futuros tsunamis. Hasta ahora hemos visto cómo eventos varios, como un volcán en erupción o un asteroide, pueden generar un tsunami mortal. Pero la causa más común sigue siendo un terremoto. Los movimientos gigantes de las placas tectónicas de los continentes. Poco después del tsunami del Océano Índico, los expertos temen que la misma falla sísmica provoque otro terremoto y después otra serie de olas gigantes y asesinas. Los científicos trabajan para predecir cuándo podría darse tal tsunami. Y para eso necesitan saber cuándo podría suceder el terremoto. Una de sus primeras tareas es rastrear la historia sísmica de estas costas. De ello se ocupa Kerry See, profesor de geología en el Instituto de Tecnología de California. Lleva 10 años estudiando los terremotos de Sumatra. Pocos días después del desastre de 2004, Sie hace un asombroso descubrimiento en la isla Simeulue, en Sumatra. Descubre que la isla entera se ha inclinado debido a la potencia del terremoto y que una serie de tierras sumergidas hace miles de años han sido expulsadas del agua. Sie y su equipo miden los cambios recientes utilizando unos instrumentos GPS que controlan los movimientos de la Tierra. El trabajo de los satélites es de una precisión de casi el 100%. 3 meses después del tsunami del 2004, se vio lo necesario que era el trabajo de Sie. El 28 de marzo de 2005, un terremoto generó otro tsunami. Este instrumento mostró que la Tierra se movió 2 metros en el terremoto de Simeulue de marzo y luego se desplazó 3 metros al sudoeste hacia el océano. Estos movimientos de tierra podrían compararse a los que acontecieron durante el tsunami importante. En el terremoto del 26 de diciembre, determinadas partes de Simeulue se elevaron 3 metros en cuestión de segundos. Hay una falla sísmica de unos 25 kilómetros debajo de esta ciudad. Esta gente fue la primera en notar el principio del terremoto. Los recientes terremotos y tsunamis demuestran lo inestable que es la corteza terrestre de la zona. Pero, ¿cómo es posible que una falla provoque una elevación tan rápida del terreno? La respuesta está en las profundidades del océano, en la arquitectura geológica de la región.
Se trata de una zona en la que colisionan las placas tectónicas continentales. Las placas están en constante movimiento, enormes balsas de roca que se desplazan por las corrientes en las entrañas de la Tierra, y cuando coinciden no se trata de un encuentro agradable. Para entender cómo se juntan se puede pensar en una regla. Si la coges y la empujas hacia abajo y luego la sueltas, se vuelve a erguir rápidamente. Bueno, pues con la Tierra pasa un poco eso. El equipamiento de SIE registra todos los movimientos de tierras recientes, pero no ofrece ninguna pista sobre la historia sismológica de la isla. SIE y su equipo han decidido recurrir a una herramienta poco científica: el arrecife de coral de la isla. SIE cree que el coral salió del agua por medio de los terremotos, así que quizá puedan ayudarle a determinar qué movimientos sísmicos ha sufrido la isla a lo largo de la historia. El coral vive debajo del agua y muere una vez que entra en contacto con la atmósfera. La línea divisoria entre el coral vivo y el coral muerto indica pues los cambios que ha sufrido el nivel del mar. El licenciado en geología Richard Briggs pertenece al equipo de SIE. Su misión es trazar un mapa de los levantamientos que se han producido alrededor de la costa de Simeulue. Estamos intentando descifrar cuánto se movió la Tierra, cuánto se elevó, cuánto descendió. Este coral se elevó por lo menos 1 metro sobre el nivel del mar. Y cuando esto sucedió, los corales que vivían aquí se murieron en cuanto salieron al aire. Si las señales se saben interpretar, el coral guarda pistas sobre lo que ha sucedido en la isla durante cientos de años. Cada vez que sube la tierra y el coral muere, nace una nueva remesa de coral bajo la superficie del agua. Se forma un conjunto de salientes o arrecifes en las partes superiores de la planta. Y cada arrecife revela el nivel de las mareas del año en que nació. Para estudiar a fondo la historia del coral, SIE y su equipo han pedido permiso al gobierno indonesio para diseccionar uno de los arrecifes recién salidos. Para hacerlo, hace falta una sierra. El proceso es similar al de talar un árbol y contar los anillos para comprobar la edad que tiene. Pero para hacerlo hace falta mucho más que un coral. Tenemos que coger partes como esta, que es reciente, y luego coger otras más antiguas, como las que están más cerca de la playa, para poder reconstruir su historia a lo largo de cientos de años. Así sabremos con qué frecuencia hay terremotos. Ahora mismo no hay nadie en el mundo que lo sepa. Al descifrar la historia de los levantamientos de tierra en las islas, SIE sabrá con qué frecuencia hubo seísmos en el pasado. Un gráfico histórico temporal que podría ayudar a predecir los futuros terremotos y los tsunamis que generan. Los habitantes de las zonas colindantes al Océano Índico necesitan ayuda urgente. Se trabaja para crear un centro de alarma de tsunamis, pero ¿estará listo a tiempo para prevenir futuras tragedias? Algunas zonas de Asia tardarán años en recuperarse de las secuelas del tsunami del 2004. Pero aunque se siga con las obras de reconstrucción, existen pruebas de que otro enorme terremoto podría azotar el Océano Índico en breve. La ciencia y el gobierno unen fuerzas para instalar un centro de alarma que pueda salvar vidas en los próximos tsunamis. ¿Estará listo a tiempo? Y lo que es más importante, ¿qué grado de eficiencia tendrá? El Océano Pacífico tiene un sistema de alarma parecido al que ahora se quiere instalar en el Índico. Los sismómetros colocados a lo largo y ancho de sus aguas
tienen la capacidad de señalar el tamaño, localización y profundidad de un terremoto. También hay instrumentos que detectan si se ha generado un tsunami. Hay indicadores colocados en el fondo del mar que miden las olas de tsunami. Así sabemos cuánta energía se proyecta y en qué dirección. Las boyas detectoras de tsunami, o DART, registran la presión del lecho marino. Sus sensores captan la presión del agua y detectan si hay un volumen de agua superior al normal, lo que indicaría un tsunami. Los instrumentos tienen la capacidad de detectar un tsunami de 1,5 centímetros. Las olas provocadas por barcos y tormentas quedan descartadas, ya que son olas muy cercanas a la superficie que no alcanzan la profundidad de los sensores. Si se confirma que hay un tsunami en camino, se avisa a los gobiernos locales de la zona y se ponen en marcha los planes de evacuación. El doctor Charles McCreery es el director del Centro de Alarma de Tsunamis del Pacífico con sede en Hawái. Ahora mismo está involucrado en el desarrollo del nuevo centro para el Océano Índico. Existe una tecnología que mide los tsunamis que se propagan por alta mar. Esta información se puede utilizar para hacer pronósticos en lugares que aún no han sido atacados por ningún tsunami. Una vez que surge un terremoto, si existe la tecnología adecuada, se puede predecir el tamaño del tsunami y cuándo llegará a la costa. Es evidente que si se coloca dicho sistema en el Océano Índico, se salvarán muchas vidas. Pero no todos los expertos están convencidos de que la alta tecnología sea la solución, sobre todo si el terremoto se da cerca de la orilla. Cuando sucedió, la gente se empeñó en crear un centro de alarma inmediatamente para que nunca volviese a suceder. Pero ahora que ya hemos asimilado lo que pasó, creo que deberíamos relajarnos y pensar en descifrar dónde es más probable que vuelva a ocurrir. Hay zonas alejadas del Océano Índico que podrían correr el riesgo de ser asoladas por un tsunami. Pero como las fallas sísmicas de tales zonas están cerca de las costas, el sistema de alarma DART apenas servirá de nada. Hay más de 100 ciudades con más de 500.000 de habitantes que están situadas a 100 kilómetros a la redonda de una falla activa. ¿Quién sabe a quién le va a tocar? Una zona de riesgo podría ser la costa oeste de Estados Unidos. Y es que un terremoto provocado por una de las fallas que hay en California bien podría desencadenar un tsunami. Cerca de la costa de la bahía de Monterrey hay un cañón submarino de 3,5 kilómetros de altura con pendientes muy empinadas. Aun estando bajo la superficie, la inestabilidad de las pendientes podría provocar un desprendimiento de tierras, que a su vez podría desencadenar un tsunami muy cerca de la costa. Crearía una ola que inundaría Monterrey, Moss Landing y parte de Santa Cruz, todas las zonas bajas de la bahía. Un tsunami tendría la fuerza suficiente para tragarse el paseo marítimo de Santa Cruz, las tiendas de souvenirs, los centros comerciales y a todo aquel que pasara por ahí. El centro de Santa Cruz se sumergiría bajo las aguas en cuestión de segundos. Pero no solo corre riesgos la costa oeste. Una teoría bastante polémica afirma que el litoral este y parte de Europa podrían estar bajo una terrible amenaza. La pequeña isla de La Palma, cerca de la costa noroccidental de África. Algunos científicos temen que una sección de 200 kilómetros cúbicos del volcán Cumbre Vieja podría caer al mar en cualquier momento. Si hubiese un derrumbamiento, se formaría una ola que llegaría hasta Florida. Un cataclismo de tales características generaría olas de 300 metros que devastarían toda la región y que seguirían camino a Europa. Aunque muchos geólogos critican esta teoría tan catastrofista, si tuviese lugar, las olas que viajaran hacia el oeste, cruzando el Atlántico, medirían lo que un edificio de 7 pisos al llegar a la costa este de los Estados Unidos.
La última vez que el volcán Cumbre Vieja provocó un desprendimiento de tierra submarino fue hace 560.000 años, pero algunos científicos piensan que volverá a suceder antes o después. Otra zona norteamericana que también corre peligro es la costa noroccidental que baña los estados de Washington y Oregón. Aquí yace la placa Juan de Fuca, bajo la placa tectónica norteamericana, que emerge cada 200-600 años. Aunque los terremotos causados por la subducción de placas son poco habituales, cuando suceden tienden a ser enormes. De magnitud 8 o 9 en la escala de Richter. El seísmo del Océano Índico fue de 9,1. El terremoto que destruyó San Francisco en 1906 de 7,9. ¿Está preparado el Pacífico noroccidental? La amenaza es real, así que la costa del noroeste se clasifica como zona de riesgo de tsunamis. Estar preparado ante el tsunami puede implicar dos situaciones muy distintas. En la primera, un terremoto en algún lugar del Pacífico Norte genera un tsunami. Las olas pueden tardar horas en llegar a la costa. Tiempo suficiente para avisar a la población, ya sea con sirenas u otros métodos. En teoría, la gente tendría que tener tiempo suficiente para reunir a sus familias, llenar sus coches de útiles y seguir las rutas de evacuación hasta tierras más elevadas. La segunda situación es mucho más peligrosa. Un terremoto enorme que surge junto a la costa. Lynn Smith es la directora de comunicaciones del Centro de Alarma de Tsunamis y también forma parte del equipo de emergencia de Seaside en Oregón. El suelo de este edificio temblaría tanto que costaría mucho mantenerse en pie. El tsunami llegaría a la costa a toda velocidad y los habitantes de Seaside apenas tendrían tiempo de evacuar la zona. La comunidad tendría que ser evacuada de forma inmediata. Las primeras olas empezarían a llegar en 20 o 30 minutos. La tierra apenas habrá dejado de temblar para cuando llegue la primera ola. Ken Murphy es el director de los servicios de emergencia del estado de Oregón y ha estado casi 30 años supervisando situaciones de urgencia del ejército. Hay mucha gente que no vive habitualmente en la zona y que no sabría qué hacer. Podrían resultar heridos o incluso morir por el tsunami o por los escombros que el océano arrastrase hacia la costa. La mayoría de la gente tiene la tendencia de empezar a correr. Con suerte se dirigirían a sus coches o a sus hoteles. En este caso el consejo es muy sencillo. En cuanto la tierra deje de temblar, déjalo todo y corre hacia las tierras más altas. Trata de llegar a un lugar que se eleve al menos 30 metros sobre el nivel del mar. No esperes ni un segundo. En este lugar, la gente disfruta de las delicias que proporcionan las apacibles playas de cristalinas aguas y cálidas arenas. A medio océano de Oregón está Hilo, en Hawái, una ciudad que tuvo que aprender a reaccionar por las malas cuando en 1946 fue inundada por un tsunami generado por un terremoto submarino que había tenido lugar a miles de kilómetros de distancia. Los habitantes de la ciudad, curiosos, se acercaron para ver la ola gigante. No tenían ni idea del peligro que esto entrañaba y como consecuencia murieron casi 100 personas. Walter Dudley piensa que la mejor manera de salvar vidas es educar tanto al pueblo como a las autoridades. Tienen que saber qué hacer cuando hay una alarma de tsunami. Puede que no haya tiempo de avisar a la gente que esté más cerca del punto de arranque. Y esa gente
Tiene que saber reconocer los síntomas que nos da la propia naturaleza. Tiene que comprender lo que está sucediendo. Tenemos varios ejemplos del tsunami que asoló el Océano Índico. Hubo varios individuos que entendieron lo que estaba sucediendo y que consiguieron salvar sus propias vidas y las de aquellos que estaban cerca de ellos. Puede que la mejor manera de educar al pueblo sea una mera campaña de conciencia colectiva. Hay mucha gente que piensa que propagar información sobre el fenómeno, con pósters explicando las causas y los peligros del tsunami, sería mucho más efectivo que las soluciones complejas que se proponen para el Océano Índico. La remota isla indonesia de Simeulue es la tierra poblada más cercana al epicentro del seísmo de 2004. En Sumatra, a 180 kilómetros del epicentro del terremoto, mueren miles de personas. Lo lógico sería pensar que en Simeulue murieron otros tantos, pero no fue así. Aquí se dio un fenómeno muy distinto. Al otro lado del Océano Índico, la gente pensó que estaba fuera de peligro cuando la tierra dejó de temblar. Pero los isleños de Simeulue sabían que lo peor estaba aún por llegar. Toda la gente de esta isla sabe que hace 100 años, en 1907, hubo un terremoto gigante que produjo olas aún más altas que las que se produjeron en 2004 y que murieron miles de personas. Los isleños crecieron con las historias de la tragedia y recuerdan las advertencias que contaron los supervivientes a las siguientes generaciones. El 26 de diciembre, las olas de hasta 10 metros de altura se estamparon contra los pueblos de la costa, destruyendo casas y cultivos. La comunidad quedó arruinada, pero de los 75.000 habitantes de la isla, solo murieron 7. El lugar está tan cerca del epicentro que en principio haría falta un sistema de alarma súper sofisticado que avisara a la gente. Pero no es necesario. Esta gente sintió el terremoto durante 3 minutos. En cuanto pudieron mantenerse en pie y caminar, corrieron hacia las montañas y ninguna persona del pueblo perdió la vida. Las lecciones del siglo pasado permanecen en estas comunidades donde los lazos familiares son inquebrantables. Y cuando surgió el terremoto, sabían exactamente lo que tenían que hacer. Cuando se fue el agua sabíamos lo que pasaría luego. Sabíamos que volvería con más fuerza. Y eso es lo que hizo. El pueblo entero estaba inundado, pero allí no quedaba nadie, así que no hubo muertos. Las experiencias pasadas salvaron las vidas de los habitantes de la isla. Pero a veces no hay manera de planear o prevenir el desastre. En diciembre de 2004, la humanidad recordó que la naturaleza puede atacar y matar a raudales. Un sistema de alarma del Océano Índico o una campaña de información pública podrían haber salvado miles de vidas en países como Tailandia o Sri Lanka. Pero aquellos más cercanos al epicentro del terremoto gigante no necesitaban ser salvados por un sofisticado sistema de alarma. La increíble potencia de derrumbamientos de tierra, terremotos, volcanes y asteroides puede causar tsunamis. Para poder evitar una tragedia como la de diciembre de 2004, necesitamos entender mejor el funcionamiento de los tsunamis. De momento, la ciencia es incapaz de predecir cuándo y dónde acontecerá el próximo tsunami. La verdad es que ahora mismo no se puede ofrecer más que una estimación aproximada. Hay un montón de ciudades en peligro. Sus habitantes son conscientes de ello o no, y nadie puede hacer demasiado al respecto. Lo mejor que podemos hacer es educar a la población para que sepa que hay que evacuar a las zonas más elevadas.
Ahora mismo existe una conciencia pública del tsunami por la tragedia del Océano Índico, pero los seres humanos tienen muy mala memoria y me temo que dentro de un par de años ya nadie se acordará de nada. No hay que vivir atemorizado por la posibilidad de que lleguen las olas de un tsunami. Simplemente hay que estar preparado para saber actuar a tiempo.